Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Vamos a compartir, a ver, un lector de los que leyeron, que tenga la Biblia, que venga. Vamos a compartir la primera lectura. ¿Trajeron la Biblia? Niña, denle una vueltica y levántela para que la gente la vea. Y el que no agache la cabeza, porque había que traer la Biblia. Despacio. Den la vueltica y ténganla arriba. Búsquese usted la Biblia, lector también, y venga para acá. Eso, ténganla arriba. Mire, los católicos también leen la Biblia. Eso. Bueno, ahora abran la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1, versículo 2. Hechos, capítulo 15, versículo 1, versículo 2. Y después de leer el 2, vamos a pasar al 22, al 29. Escúcheme. Hechos 15, 1, 2. Y después, versículo 22 al 29. Hoy la palabra de Dios dice que hay gente muy metiche, muy metida. Y usted lo va a escuchar, ya lo escucharon ahorita en la lectura. Que le gusta ir a la iglesia es a sembrar división y a sembrar conflicto y a sembrar problemas. ¿Conocen algún problemático en los grupos, en la parroquia? Que eso no ayudan en nada, pero mete las narices en todo. Y no crea que solamente es ahorita, sino en el tiempo de San Pablo también pasaba. Pablo estaba predicando y estaba enseñando. Y Pablo había enseñado a los paganos eran personas recién convertidas. Les había enseñado que importaba la fe en Jesucristo. Y les había enseñado que esa fe los iba a salvar. Pero llegaron unos judíos y empezaron a decir que eso era mentira, que era necesaria la circuncisión. Ellos eran circuncidados. En el Antiguo Testamento había un pacto, había una alianza. Y el pacto o la alianza era que cuando nacía un niño varón, el niño había que circuncidarlo para que entrara. Creo que es sin perder la que tiene. ¿O no hay otro lector por ahí? El otro, ¿cómo no estará? Lucas capítulo 2, versículo 21, sin perder esa que tiene. La circuncisión era la forma de entrar al pacto, a la alianza. Y esa circuncisión la recibían los niños. Pero había un problema, que la circuncisión podía recibirla el hombre y no la mujer. Por tanto, el hombre, acérquese para acá que el padre no muerde, no pellizque, no paga corriente. El hombre podía entrar en el pacto, pero la mujer no. Y entonces ya se va a sustituir la circuncisión por el bautismo. De manera que cuando Pablo estaba enseñando a los paganos, no era necesaria la circuncisión, pero ellos querían retroceder. Ellos querían volver a lo antiguo. Miren lo antiguo. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño. Circuncidaron al niño. ¿Qué era la circuncisión? El niño recién nacido, a los 8 días lo llevaban, lo colocaban en un altar y le cortaban del miembro, le cortaban el prepucio, la telita que tiene se la cortaban
y era una forma de pasar a la alianza con Dios. Ese fue el pacto que hizo Dios con Abraham y desde ese momento se hacía. Cuando San Pablo le escribe, creo que es a los Colosenses, capítulo 2, versículo 11. ¿Dónde estará el otro lector? Y si no, uno que sepa leer que venga, porque para tener dos, por favor. Cuando San Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo, capítulo 2, versículo 11 me parece. Cuando Pablo le escribe a los Colosenses, les dice que ya no hace falta la circuncisión, sino que en vez de la circuncisión se va a necesitar algo que se llama bautismo. Bautismo. Escuchen. En Cristo recibieron una circuncisión no humana. En Jesucristo hay una circuncisión humana. ¿Cuál era la circuncisión humana? La del Antiguo Testamento, que era cortar el prepucio. En Cristo hay una no humana. No quirúrgica. No quirúrgica. Se necesitaba de una cirugía al niño. Oigan. Que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Cuál es la circuncisión no quirúrgica, no humana en Cristo? Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Cuál es la circuncisión? El bautismo. ¿Cuál es la circuncisión? El bautismo. El bautismo. Ya no se necesita la circuncisión humana, sino que pasa a ser el bautismo. Ahora sí vamos a la lectura de hoy para entender el problema que había. El problema lo presenta Hechos capítulo 15, versículo 1 al 2, versículo 22 al 29. ¿Cuál era el problema? Que los apóstoles estaban predicando, que los apóstoles estaban llevando la palabra, Pablo y Bernabé también, y la gente se estaba convirtiendo. Y como la gente se estaban convirtiendo y se estaban acercando a Dios, habían judíos que les gustaba molestar, fastidiar, que les gustaba retroceder. Es como, abro un paréntesis ahorita. Ustedes saben que después del Concilio Vaticano II hubo cambios en la iglesia. Hubo cambios en la iglesia. Y los cambios en la iglesia fueron, uno, que ya la misa no fuera en latín, sino que fuera en la lengua vernácula, la lengua nuestra. Dos, que ya podían haber músicos, que ya podía la gente cantar. Tres, que los laicos podían participar. Cuatro, algunos de los cambios, que el sacerdote no celebrara la misa de espaldas al pueblo. ¿Alguno de ustedes estuvo en una misa de espaldas al pueblo? Antes la misa era así. Pero ahora ustedes pueden ver cómo celebra el sacerdote la misa de frente al pueblo. Esos cambios existieron en la iglesia y lo dio el Concilio Vaticano II. Pero resulta que hoy día todavía hay gente que quiere volver atrás y dice, es que a mí no me gusta la misa esa. Yo creo que la misa debería ser de espaldas al pueblo todavía. A mí me parece que la misa que el padre hace no sirve para nada. Por ahí una señora me mandó un mensaje de yo no sé dónde, de aquí de los Estados Unidos. Esa misa que usted hace, dijo la Virgen María, que no servía para nada. Esa misa que usted hacía no sirve. No debe hacer la misa así. Debe hacer la misa de espaldas al pueblo. ¿Y cuándo? Si cuando yo estudié en el seminario, a mí me enseñaron a hacer la misa de frente al pueblo. Tiene que hacer la misa en latín. ¿Y cuándo? Si yo cuando estudié en el seminario me enseñaron la misa en español, ¿qué voy a hacer yo? Entonces hay personas que les gusta meter la cucharada donde no lo llaman y decir cosas que crean confusión, que crean problemas, que crean dificultades. Y ese es el trasfondo de la primera lectura. Que Pablo estaba predicando, que Pablo estaba enseñando, que Pablo estaba llevando la palabra, y llegaron unos judíos a decir, no, eso que Pablo dice es mentira, se tienen que circuncidar.
ya había pasado la circuncisión, ya había existido el bautismo. San Marcos capítulo 1, versículo 10, miren el bautismo de Jesús. Ya Jesucristo había dicho, creo que es San Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Jesús ya había dicho que había que nacer de nuevo. Ya la circuncisión había quedado de lado y llegaron con la misma. Tienen que volver a lo mismo. Tienen que hacerlo de la misma manera. Y siempre habrá gente así y siempre habrán personas de la misma manera que estarán de esa forma, buscando siempre lo anterior. Marcos 1:10. Al momento de salir del agua, Un poquito más atrás, por allá, el 9. Oigan, en aquellos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. San Lucas 2:21 dice que Jesús se circuncidó al 8º día. San Marcos llega a decir que Jesús, ya siendo grande, ¿qué fue lo que hizo de nuevo? En aquellos días. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Vino a ser bautizado. Ya no era circuncisión, ya era bautismo. Oigan. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Ajá, ahí viene. ¿Sigo? Siga. Al momento de salir de las aguas, Cuando Jesús salió del agua, Jesús vio los cielos abiertos. vio los cielos abiertos, las gracias del bautismo. Cuando uno se bautiza, se le abre el cielo. Segundo, El Espíritu bajaba sobre él recibe al Espíritu Santo en forma. como lo hace la paloma. Esa es la segunda gracia. Y la tercera, Mientras se escuchaban esas palabras del cielo, tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. nos hacemos hijos de Dios. Ya Jesús había sido bautizado, ya no era necesaria la circuncisión. Por eso Jesús en San Juan capítulo 3, versículo 3 llegó a decir: Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. para ver el reino de Dios hay que nacer de arriba. Escuchen. Jesús le contestó, Siga. en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sencillo. Para entrar al reino de Dios, para entrar a la alianza, había que circuncidarse. Ya con Jesucristo, la circuncisión pasa a un lado y entonces viene el bautismo. Vamos a la primera lectura. Todo esto para entender la primera lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1 al 2. Y después vamos a leer el versículo 22 al 29. Escuchen con atención. Hechos 15, 1 al 2. Llegaron algunos de Judea. Llegaron algunas personas que venían de Judea. Oigan. Que aleccionaban a los hermanos con estas palabras. Vinieron a dar lecciones. Vinieron a dar explicaciones. Vinieron a enseñar. ¿Qué? Ustedes no pueden salvarse. ¿Qué le dijeron? Ustedes no pueden salvarse. Y si a usted le dicen que se va a ir a condenar, ¿cómo se siente? Y si a usted le dicen que no se puede salvar, ¿cómo se siente? Si a usted le dice que se va a ir a quemar por la quinta paila, ¿cómo se siente? ¿No se preocupa? Y si son personas que saben y le dicen a uno, te vas a condenar, ¿no te preocupas? Llegaron algunos, sábelo todos, y empezaron a decirle, ustedes no se pueden salvar. Oigan. Ustedes no pueden salvarse, a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Si ustedes no se circunciden como lo manda Moisés, entonces no van a salvarse. ¿Qué generó esto? Escuchen.
Esto ocasionó bastante perturbación, Esto ocasionó bastante perturbación, bastante problema, bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. entonces se armó un problema, se armó una discusión. ¿Cuál fue la discusión? Que llegaron algunos sabelotodos, que llegaron algunos eruditos, que llegaron algunas personas a decir que si no se circuncidaban no se salvaban. Y Pablo y Bernabé se pusieron bravos y le dijeron: no, Señor, así no son las cosas. En la iglesia de Cristo, la circuncisión ya deja de ser quirúrgica y pasa a ser el bautismo. Es lo mismo que hacen los protestantes con los católicos. Ustedes los católicos se confiesan con un cura. Sí. Y la Biblia en Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y usted dice: ay, pues sí, mira. Si usted se confiesa con un cura, hombre pecador, y le dice los pecados, ¿no está confiando en él? Y usted dice: pues sí. Entonces, como usted confía en un hombre pecador, se está ganando una maldición. Y dice el católico, dice: naguará, si es verdad. Y empiezan a ocasionar divisiones, problemas, conflictos. Y dice el católico: ¿para qué me voy a confesar? Pues mire, debemos pensar. ¿Es verdad que no podemos confiar en nadie? Sí, porque Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. A ver, ¿usted confía en su esposa, sí o no? Cuando está brava, ¿confía en ella? ¿No le come la comida? Y está mucho lo brava, ¿no le puede echar algo? Pero usted confía en ella. ¿Usted no confía en su esposo? Sí. ¿No se le monta el carro aunque él esté molesto? ¿Confía en él? Cuando la Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, no significa que no se confiese. Significa que no podemos apartar el corazón de Dios y apoyarnos en un mortal. Los protestantes, ¿qué es lo que hacen con los católicos? Lo mismo que hicieron los judíos. Causan problemas, tiran una bomba, tiran una enseñanza, una palabra, para causar división. Otro ejemplo: ustedes los católicos se lo pasan repitiendo como el loro. Cuando rezan y que Dios te salve María, llena eres de gracia, y Padre nuestro, y entra Jesús y salga María, y entra Jesús y salga María. Y la Biblia dice que no hay que repetir. ¿No lo han escuchado? Y dice el católico, dice: náguara, si es verdad. ¿Y cómo tengo que orar? Cerrar los ojos, abrir las manos y decir: Señor, te recibo en mi corazón. ¿Ustedes saben cómo oraba Jesús? Búsquenmelo ahí, por favor, sin perder la que tiene. Mateo 26:44. ¿Cómo oraba Jesús? Jesús no oraba como dicen los protestantes. Jesús oraba como los católicos. Pero como a ellos les gusta ocasionar discusión y problemas, entonces vienen y le siembran piojos para que usted se ponga a rascarse la cabeza y diga: si es verdad, mira, tienen razón. Tengan cuidado, tengan cuidado. Mateo 26:44. Paren la oreja, oído al tambor. ¿Cómo oraba Jesús? Les dejó pues y se fue de nuevo a orar por tercera vez. Despacio, despacio, despacio. Lo dejó pues y se fue a orar por tercera vez. Repitiendo Por tercera vez. las mismas. Por tercera vez. Por tercera vez, repitiendo. Por tercera vez. Por tercera vez. Ya dije tercera vez. Ahora usted diga lo que viene. Por tercera vez. Repitiendo ¿Cómo oraba Jesús? las mismas palabras. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Qué dice ahí? Repitiendo ¿Cómo oraba Jesús? las mismas, repitiendo. Repitiendo, eso, así agarramos. ¿Cómo oraba Jesús? Repitiendo. Vaya escuchando, usted va escuchando y va agarrando el hilo. ¿Cómo oraba Jesús? Repitiendo ¿Y qué repetía? las mismas Pues palabras. las mismas palabras. Y entonces cuando los protestantes dicen es que los católicos se lo pasan repitiendo como el loro, ¿cómo oraban Jesús? Pues repitiendo las mismas palabras. ¿Hacemos mal? No, dice la Biblia que llegaron los judíos a ocasionar problemas,
a ocasionar líos y empezaron a decirle a la gente mentiras. Y empezaron a enseñar a la gente cosas que no son. Otro ejemplo, dicen los protestantes, María tuvo más hijos. ¿Lo han escuchado? María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. Porque dice Marcos 3:31, llega su madre y sus hermanos. Y dice San Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y entonces dice el católico, náguara, si es verdad. María tuvo más hijos. Aunque la Biblia no lo diga, como lo repiten tanto, crean confusión en los católicos y los católicos le pasa lo de Kung Fu. ¿Qué le pasó a Kung Fu? Pues confundió. Así le pasa a los católicos. Se confunde. ¿Cuántos hijos tuvo la Virgen María? San Mateo, capítulo 1, versículo 23. San Mateo 1:23, para que ustedes no se confundan. Para que aunque lleguen personas a decirle cosas que no son, usted diga, no, un momentico, yo tengo mi fe clara. Según la Biblia, en Mateo 1:23, María tuvo un hijo. Óigalo, Mateo 1:23. La Virgen concebirá La Virgen concebirá y dará y dará a luz Oigan. ¿Cuántos hijos según la Biblia tuvo la Virgen María? un hijo. ¿Cuántos hijos? Un hijo. ¿Cuántos hijos? Un hijo. Uno solo. Si la Biblia dice que es uno, ¿por qué los católicos se dejan confundir? Se dejan así con las imágenes. Ustedes los católicos tienen imágenes, adoran las imágenes. Claro que no, claro que sí. Yo he visto a los católicos tocar las imágenes y persinarse. Las adoran. Yo he visto a los católicos darle besos a las imágenes, las adoran. Yo he visto a los católicos prenderle vela a las imágenes, las adoran. Y yo he visto a los católicos arrodillarse a las imágenes, las adoran. Dice el católico, uy, si es verdad. Descubrió América en un vaso de leche. Mentira. Claro que sí, eso es adorar. No, eso no es adorar. ¿Qué es adorar? Creer que alguien sea Dios. ¿Algún católico cree que alguna imagen es Dios? No. Pero tocarla es adorar. ¿A quién debemos adorar? A Dios. ¿Y quién ha tocado a Dios? Besar es adorar. ¿Quién ha besado a Dios? Nadie. Entonces nadie lo adora. Besar no es adorar. Ah, pero el pastor le da besitos a la pastora y no la adora. El gesto de besar no es adorar. Prender una vela sí es adorar. ¿Quién le ha prendido velas a Dios? Pero cuando bueno, allá en Venezuela se va mucho la luz, pero cuando cantamos cumpleaños, ¿no prendemos la vela? ¿Y adoramos al cumpleañero? Prender una vela no es adorar. Adorar es creer que alguien sea Dios. Esto ocasionó discusión. De parte de los protestantes, causa discusión entre los católicos las cosas que dicen. Y de parte de los católicos, cuando hay personas que vienen a colocar sus propias ideas por encima de todo. Es que yo creo que la misa no debería ser así. Yo creo que la misa debería ser como más animada. La misa es como muy aburrida. Todo el tiempo lo mismo. ¿Saben por qué la misa se hace de la misma manera siempre? Porque Jesucristo en San Lucas 22:19 dijo, hagan esto en memoria mía. Agarró pan, agarró vino, así se hará. Y San Pablo en 1 Corintios 11:23 dice, yo recibí del Señor esto, que Jesús agarró pan, lo bendijo, agarró vino y lo bendijo. Así se hará en memoria mía, punto. La iglesia de Cristo la hará de la misma forma. No moriremos nosotros y la Eucaristía se celebrará de la misma forma. Con pan, con vino, con la palabra de Dios y nadie la puede cambiar. Pero es que por eso que la gente se va de la iglesia, porque es que la misa es así. Es que yo creo que en esta iglesia debería cambiar esto. No es como usted quiera, es como la iglesia lo enseña. Cuando hay personas que le gusta meter la nariz donde no los llaman y le gusta crear altercados, no saben las persecuciones y los problemas que causan. No saben las dificultades que ocasionan. Y lo peor es que salen de la iglesia
a hablar pamplinadas y cosas de la misma iglesia donde fue bautizado, donde fue confirmado, donde hizo la primera comunión, y crean líos. Y ahí anda la gente confundida. A mí me ha llamado mucha gente y me ha dicho: padre, ¿qué opina usted de las apariciones de la Virgen? Yo lo que les he dicho, la iglesia tiene sus propias apariciones que han sido documentadas. La Virgen de Guadalupe, Fátima, Lourdes. Padre, ¿pero qué opina de tal aparición en tal lado? Porque la Virgen se le aparece a los videntes. Yo un día fui por allá para un lugar así donde dicen que miraba a la Virgen. Y estaba la vidente así viendo a la Virgen. Yo no la vi. La única que la miraba era ella. Y hablaba con la Virgen. Y después habló en otro idioma que yo ni le entendí. Y me quedé sin saber qué dijo la Virgen. ¿Quieren saber qué dice la Biblia de la Virgen? ¿Quieren saber la realidad de la Virgen? Pues usted puede leerlo en Lucas capítulo 11, versículo 27. Puede leerlo en San Lucas capítulo 1, versículo 28. El versículo 42, el versículo 48. Usted puede leer en la palabra de Dios San Juan capítulo 2, lo que dice la Biblia. Hagan lo que Él les diga. Eso es lo que dice la Biblia. Pero es que la Virgen se aparece y le da mensaje a los sacerdotes y da mensaje al mundo entero. Pues entonces la Biblia enseña que el mensaje de la Virgen es este. ¿Por qué lo cambiamos? Entonces la gente le gusta crear altercados. Le gusta crear problemas. Y ustedes y yo debemos saber que eso va a pasar en todos lados. Que a mí me gustaría cantar así, que a mí me gustaría leer así, que a mí me gustaría que se vistieran así, que a mí me gustaría... Pues mire, en su casa usted coloque sus normas. Usted en su casa coloque sus reglas. Pero en la iglesia le toca al Papa, le toca a los obispos colocar las normas. Y por eso nosotros respetamos las normas de la iglesia. Creó una violenta discusión, creó un problema. Léalo de nuevo, Hechos 15:1. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden, como lo manda Moisés. Ustedes para el cielo no van si no se circuncidan, como lo manda Moisés. Escuchen. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Esto creó líos, esto creó problemas, y eso no es de Dios. Cuando ustedes vean a una persona problemática, conflictiva, se va de una parroquia, se va a otra y todos son problemas, tengan cuidado con esa persona. Esos crean divisiones, crean conflictos y deben tener cuidado. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Entonces decidieron que hay una cabeza, que hay una autoridad, los apóstoles, los presbíteros, es decir, la jerarquía de la iglesia. Siempre que hay un problema, siempre que hay una dificultad, siempre hay una solución. Y la iglesia tiene personas para la solución. Por ejemplo, para nombrar un santo en la iglesia. ¿Qué creen? ¿Que nombrar un santo es así por así? La iglesia tiene a las personas y manda a las personas para ver qué sucede. Primero, que tenga fe. Segundo, que tenga esperanza. Tercero, que tenga caridad. Para ser nombrado santo tiene que haber hecho 3 milagros. 3 milagros que la ciencia no lo pueda describir, que humanamente no sean posibles. Y la iglesia manda a un grupo de personas, científicos y sacerdotes, para ver si puede ser santo. Es que yo creo que fulano de tal tiene que ser santo. Vamos a esperar qué dice la iglesia. Vamos a convocar a los presbíteros y a los apóstoles. Versículo 22, para terminar, para no alargar. Versículo 22, escuche. Se formó el primer concilio, se reunieron. Entonces los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los que Jesús escogió en Marcos capítulo 3, versículo 13, para que estuvieran con él. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. Se murió, ahorcó Judas, escogieron a otro. Eran 12.
los presbíteros, los sacerdotes, de acuerdo con toda la iglesia, de acuerdo con toda la iglesia, no para darle gusto a ninguno, colocaron una norma. decidieron elegir algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. No iban a ir ellos, iban a mandar algunos emisarios con una carta. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Eran dirigentes entre los hermanos. Escuchen. Debían entregar la siguiente carta. ¿Qué decía la carta? Los judíos decían que había que circuncidarse a juro. Pablo y Bernabé decían que no. Vamos a ver qué es lo que dice la iglesia. Oigan. Los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros, del que algunos de entre los católicos los han inquietado y le gusta inquietar a la gente. Le gusta meter en problemas a la gente, le gusta crear conflictos. La Virgen dijo esto. Yo creo que la iglesia debe ser así. A mí me parece que el cura que tenemos a esas personas problemáticas tengan cuidado. ¿Saben qué es lo que hacen? Perturbar, molestar. No le presten atención. Nos hemos enterado de que algunos de ustedes los han perturbado. Y perturbado con sus palabras. Con su manera de hablar. No tenían mandato alguno nuestro. Nadie los mandó. Ellos solo se mandaron. Son bien metiches. Radio Acarigua. Lo que no sabe lo averigua. Ese anda metido en la vida de todos averiguando a ver qué habla. Tengan cuidado con eso. ¿Conocen alguna viejita así o algún viejito así? O alguno del movimiento. Eso pasa en Venezuela. Aquí no, pero eso pasa. Eso pasa. Nos hemos enterado que algunos andan perturbándolo, colocando su propia opinión, no la de nosotros. Pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir a algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Bernabé se han dedicado toda la vida al servicio y lo quieren destruir y acabar. Nosotros decimos esto, oigan. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponer. El Espíritu Santo y nosotros decidimos, primero, no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. No andar poniéndole cargas a la gente, opiniones personales o lo que la gente diga. Luego, que no coman carne sacrificada a los ídolos. Que no anden comiendo carne sacrificada. En el pueblo de Israel había muchos ídolos. Entonces tenían las estatuas. ¿Y qué hacían? Agarraban un animal, lo sacrificaban al ídolo y repartían la comida. ¿Y qué hacía la gente? Pues se iba a comer la comida. Y entonces dijeron los apóstoles, no queremos que hagan esto. La comida de ustedes no es esa. La comida de ustedes es la Eucaristía, de Hechos 2:42, de Hechos 2:46, la Eucaristía. Eso no queremos que lo hagamos. Que anden detrás de los ídolos comiéndole la comida, no lo hagan. Ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Y la otra que le decimos, que dejen de andar fornicando y andar teniendo relaciones sin haberse casado. No es obligatorio la circuncisión, solamente que no le coman a los ídolos y que no anden fornicando. He dicho, se terminó el Espíritu Santo, así lo decidimos. Y se acabó el problema, y se acabó el lío. Entonces la palabra de Dios enseña que en la iglesia hay una autoridad. ¿Cómo se llama el Papa nuevo? ¿Ya lo olvidó? ¿Cómo se llama el Papa nuevo? El Papa León. Esa es la autoridad. Y aprendamos algo. Ahorita que está siendo nombrado el Papa, ya empezaron algunos católicos. Que yo no estoy de acuerdo con el Papa. Que a mí no me parece el Papa. Que a mí no me gusta porque el Papa es de América Latina o que el Papa es americano. Mire,
Cuando usted escuche a alguna persona desacreditando al Papa, desacreditando a los obispos, a los sacerdotes y colocando sus propios caprichos, dice la Biblia, eso es una persona que le gusta meterse en todo, una persona conflictiva. Para eso está la autoridad. ¿Que no le gusta? Pues mire, ¿qué podemos hacer si es el que el Espíritu Santo nos lo dio? ¿No se dieron cuenta de la elección? Que decían que era fulano, que era sutano, que iba punteando y que yo no sé qué. Y escogieron otro. Salió el que el Espíritu Santo quiso. No el que andaba de primero, no el más popular. Salió el que el Espíritu Santo quiso. Entonces nosotros aprendamos que en la iglesia es igual con la parroquia. Los párrocos que tenemos, los sacerdotes que tenemos, pues esos son los que Dios nos mandó. Puede caernos gordito, puede caernos mal. No podemos estar muy de acuerdo con su manera de ser, pero tenga paciencia. Llegará el momento en que venga otro. Pero es que yo voy a hablar en contra de la iglesia porque es que el padre de mi parroquia, yo no estoy de acuerdo. Deje de ser instrumento del diablo. Deje de ser instrumento de Satanás. Sea un instrumento de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.